Hola muñequeras, vamos a empezar a hacer nuestros pequeños gnomos, estos gnomitos tan bonitos y tan fáciles que vamos a hacer aquí en este grupo, en el grupo del taller de Amparo Muñecas con Estilo. Y para estilo estos pequeños, veréis qué fácil y qué rápido lo vamos a hacer. Vamos a hacer a nuestros pequeños Frodi y Lumi. Yo ya he hecho aquí a Frodi, mirad qué guapo queda, súper bonito. Vamos a hacer ahora a Lumi, porque ya veréis lo sencillo que es. Voy a utilizar los mismos patrones para hacer los dos gnomos. Lo único que he cambiado ha sido el color de la ropita. He utilizado fieltro porque el fieltro es súper fácil de manejar y además es fácil de que todas podamos conseguir este tipo de material. Vamos por partes porque son muchas piezas, pero es muy sencillo de hacer. Mirad, primero vamos a coger el cuerpo y vamos a marcar en el tejido. Lo haremos dejando márgenes de costura y vamos a coser de esta forma, de un lado hacia la parte de arriba, donde haremos un retroceso, pasaremos sin coser y comenzaremos de nuevo con un retroceso y finalizaremos en la parte de abajo. Por esta zona de aquí que está abierta es por donde lo vamos a rellenar. Tenemos otra pieza que os he puesto como base. También os he dejado unas marcas. Estas marcas las tenemos que hacer unir con las costuras laterales y también en esta ocasión lo vamos a cortar con margen de costura. Lo vamos a poner en esta forma y lo vamos a coser en la parte de abajo y así es como nos va a quedar. Como veis, un cuerpo muy sencillo. Le daremos la vuelta y ya podremos empezar a rellenar. Después, por otro lado, tenemos los bracitos que también los he hecho en tejido de fieltro. Y lo que he hecho ha sido colocarlos de esta forma en tejido doble, lo he marcado y lo he cosido. Y ahora vamos a recortar y vamos a rellenar. Dejaremos también margen de costura. Y en la zona donde está el dedito le vamos a dar un pequeño corte. Justo aquí, en este centro, daremos un pequeño corte sin llegar al pespunte. Así nos va a resultar más fácil que no nos quede ningún pliegue. Y también nos resultará más fácil rellenarlo. Con ayuda de una brocheta o de un rellenador le vamos a dar la vuelta. Y con una brocheta que tenga puntita o la punta de una tijera vamos a sacarle el dedito y ya tendremos hecho este brazo o esta manita. ¿Veis? Así nos queda. Ahora vamos a coger un poquito de relleno. Yo utilizo esta guata siliconada que sabéis que me gusta mucho y voy a ponerle un poquito por dentro, que llegue más o menos hasta la altura de la muñeca, pero que llenemos bien este dedito para que nos quede con la forma y no se nos quede vacío. Y ahora, para que no se nos vaya el relleno, vamos a darle una puntada. Esta puntada quedará escondida y no hace falta que sea una puntada muy bien hecha. Solo es para sujetar el relleno, que no se vaya. Pues así nos queda. Voy a hacer el otro y enseguida seguimos avanzando. Pues tenemos ya las dos manitas. Vamos ahora con los brazos. Mirad, este cuadradito lo vamos a marcar en tejido también de fieltro y lo vamos a hacer abierto. Doblamos a la mitad y pasamos un pespunte a máquina justo por el lado. Recortamos el margen de costura y tenemos ya hechos los bracitos. Ahora vamos a darle la vuelta
Os comento que podéis hacer estos gnomos en tejido polar. Si lo hacéis, tened en cuenta que la elasticidad que tengáis de ese tejido o similar lo tenéis que poner a lo ancho para que queden gorditos y no a lo alto, si no os va a quedar un gnomo un poquito raro. Bien, ahora que ya hemos dado la vuelta a los bracitos, vamos a coger hilo normal, lo vamos a poner doble y vamos a hacerle un frunce en la parte de abajo, donde irá cogida a la mano. Por la parte de atrás vamos a tomar aquí un hilván, como a medio centímetro más o menos. Le daremos aquí un hilván y conseguiremos darle un frunce. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a meter la mano y tenemos que tener en cuenta que vamos a poner una mano mirando para cada lado, de forma que de frente nos queden los deditos de esta forma. Vamos a poner en el centro, por la parte de atrás, la costura y vamos a tirar del hilo. Y simplemente vamos a darle un punto de sujeción. Tampoco se verá esta puntada, como veis yo ya lo he escondido con un trocito de lana. Pues así queda. Voy a hacer el otro rápidamente. Bien, pues ya tenemos el cuerpo y los bracitos. Esta es la nariz, mirad, súper mona. Vamos a hacer ahora la de nuestra pequeña Lumi. Recortamos el patrón sobre un tejido de algodón elástico que tenga un poquito de elasticidad. Este es de doble rebote, pero el que tengáis os sirve. Un trocito, ya veis que no necesitamos mucho. Vamos a hacerle una puntada envolvente y le vamos a poner un poquito de relleno. Si no tenéis este tipo de tejido elástico, podéis utilizar un tejido que no lo sea y lo hacéis el círculo un poquito más grande. Si este, por ejemplo, no lo recuerdo, si este, por ejemplo, tiene 8, pues lo hacéis de 10. Y así también os sirve y podéis hacer este muñequito. Cogemos un poquito de guata, hacemos una bolita y lo ponemos dentro. Como es una parejita, vamos a mirar que nos queden las dos más o menos del mismo tamaño, las dos naricitas. ¿Veis? Vamos a cerrar, daremos un punto de sujeción y después remataremos. Pues lista la nariz, como veis va súper rápido y no es nada complicado. Vamos ahora con el gorrito. Vamos a coger un tejido, yo he elegido este que es de algodón y tiene un poquito de elasticidad. Es como una especie de tela de camiseta o parecido. Lo vamos a marcar también por el revés. Y vamos a pasar un pespunte por todo el contorno.
le dejaremos el margen de costura y en la parte de abajo le vamos a dejar un poquito más porque vamos a doblarlo para que nos quede un poquito más chulo. Os aconsejo, si tenéis que coser tejido que tenga elasticidad, que utilicéis esta aguja. Es una aguja de jersey o punta de balón. Es una aguja con la punta un poco redondeada que nos permite coser este tipo de tejidos sin que se abran las costuras y sin que se haga enredos. ¿Veis? Queda perfectamente cosida. Esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en diferentes vídeos, y la verdad es que es un truque que va bastante bien. Son agujas que no suelen ser muy caras, pero que nos quitan mucho trabajo de la máquina, sobre todo a la hora de coser este tipo de tejidos. Quitamos todo el margen de costura y ya tendremos los gorritos preparados para colocárselos. Bien, pues vamos a centrarnos en el cuerpo. Vamos a coger nuestros bracitos y yo voy a utilizar una lana que he comprado en Teddy y la verdad es que es una maravilla. Bueno, yo no la he comprado, me la ha regalado mi hermana. Mirad, son 50 gramos lo que traen, o 26 metros. Me costó le costó a mi hermana 2 euros y mirad, es como un peluchito, es súper bonito. Es muy parecido a lo que utilizamos para hacer las cositas de Navidad, este plumoncillo, pero que a mí este no me da tanta alergia, entonces la verdad es que estoy contenta con él. Vamos a coger la pistola de silicona, vamos a tomar nuestra manguita, ponemos un poquito y vamos a pegarle aquí un trocito. Daremos la vuelta por la manga y la pegaremos detrás. Y así nos queda, ¿veis? Hace como un poquito de movimiento que queda súper mono. Voy a dejarlo donde no me manche mucho y ahora vamos a hacer este otro. Si no tenéis este tipo de lana, le podéis poner picunelas o un trocito de fieltro, un trocito de lana, que hay lanas también muy bonitas que simulan el pelito, que quedan muy monas, y si no, las deshacéis. Siempre, ya os digo, plan B. Pero que nunca os quedéis con ganas de hacer algo porque no tengáis un material concreto. Mirad qué bonito queda. Bueno, pues ahora vamos ya a hacer el cuerpo de nuestra Lumi. Mirad, yo tengo este tipo de piedrecillas que suelo comprar en bazares o en Teddy. Esta creo que es de Teddy, y no le voy a poner bolsa porque es una piedra que ya está lavada y tratada, no suelta ningún tipo de suciedad y además no se deshace, entonces no me va a hacer ningún tipo de arenita ni nada parecido. Voy a ponerla dentro del cuerpo en la parte de abajo para que me haga peso y no se me mueva mucho. Bueno, pues mirad, más o menos unos 3 dedos, 4 dedos es lo que le he puesto de piedrecillas, y ahora vamos a ponerle el relleno. Como siempre, la guata siliconada o lo que utilicéis para rellenar los muñequitos. Y ahora con hilo de coser normal vamos a cerrarle esta parte de aquí. La parte de esta costura no se va a ver, no importa que hagamos una puntada muy grande o muy perfecta, va a quedar escondida y se va a disimular perfectamente. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más.
Bueno, pues ya está relleno. Ahora vamos a colocarle los bracitos. Mirad, a 3,5 centímetros por el centro de la costura y hacia arriba vamos a hacer una marca. Así vamos a ubicar los bracitos de forma muy fácil y nos van a quedar los dos a la misma altura. Cogeremos hilo de coser normal y vamos a coger uno de los bracitos, vamos a poner la costura aquí en el centro y vamos a hacer coincidir la marca que hemos hecho ahora con la puntita de la mano y vamos a traernos el bracito hasta arriba. Le vamos a poner aquí. Haremos igual con el otro brazo. Bien, pues ahora que ya tenemos a los dos cuerpecillos hechos, vamos a empezar, por ejemplo, con nuestro Frodi. Vamos a empezar a decorarlo a él. Y vamos a empezar por la barbita. Para la barba he elegido este peluche de pelo largo y es un peluche súper suave. Ya sabéis que lo tenemos que cortar solamente la parte de arriba del tejido, no cortar nunca el pelito, si no nos queda muy feo. Vamos a poner nuestro patrón y lo vamos a cortar sin margen de costura, tal cual nos viene marcado. Voy a quitarle este piquito de aquí y así se lo vamos a pegar. Vamos a poner que la barbita nos quede en la parte de abajo, que nos sobresalga un poquito, y se lo vamos a colocar aquí, justo debajo del bracito. Vamos a hacerlo con silicona. Primero sujetamos un poquito y después ya pegaremos bien. Así, de esta forma. Vamos a coger el gorrete y vamos a colocárselo. Vamos a poner hacia adentro la parte que teníamos con el margen de costura y se lo vamos a poner por aquí. Vamos a bajar el gorro hasta que nos cubra la parte de la costura que hemos hecho de los bracitos y vamos a sujetar con un alfiler. Así vamos a ubicarlo donde más nos guste. Esto es ya también un poco a vuestro gusto, si os gusta más bajo, os gusta más alto. ¿Veis? Yo, por ejemplo, aquí me parece que le queda bien gracioso. Y vamos a bajarlo por la parte de atrás. Por ejemplo, aquí. Y ahora vamos a ponerle la nariz. Que yo creo que aquí le queda perfecta. Pues aquí se la vamos a colocar.
apretamos, damos un poquito de forma y podemos ponerle un poquito más de silicona si queremos, pero a mí así creo que queda bastante bien. Ahora vamos a bajar la parte central de este gorrito y vamos a coserlo. Que nos quede la nariz por encima del gorro. La naricita nos tiene que quedar al mismo ras del gorrete, como si hiciese la forma de la naricita. Lo bajamos de aquí un poquito más y le vamos haciendo la forma. Aquí voy a dar una puntada de sujeción y ahora voy a rellenar este gorro. No le voy a poner mucho porque le voy a hacer unos pliegues. En la parte de atrás también le voy a poner estas lucecitas de Navidad, que son súper monas. ¿Veis? Voy a poner aquí dentro la petaca. Y ahora voy a coser. Y la voy a dejar dentro. Voy a traerme el gorrito hasta donde me pida. Estas luces son fáciles de encontrar en bazares y similares. Yo las he comprado en Teddy. No son muy caras, creo que son un par de euros. No suelen ser muy caras y la verdad es que van bastante bien. Bajamos un poquito hasta donde nos vaya pidiendo, que nos queden las dos partes iguales. Estoy mirando que he manchado de sangre la nariz. En algún momento me he pinchado y no me he dado ni cuenta. Ahora la quitaremos porque son manchas muy feas. Bajamos aquí un poquito. Ya sabéis que las manchas de sangre yo las quito con agua oxigenada y un algodoncito o un bastoncillo y sale muy bien. Bueno, pues voy a quitarlo lo primero.
que no quiero que me quede ahí esa mancha. Y ahora continuaremos con este muñeco tan chulo, con nuestro Frodi. Bueno, pues a ver si tengo suerte y le puedo quitar estas manchas, porque ya hace un ratito que debe tenerlas. Mirad, ¿veis? Salen en el momento. Esperaremos que seque un poquito y ya está. Bien, pues mientras seca la naricita, vamos a ponerle más bonito este gorrete, ya veréis. Mirad, tengo estas bolitas que son súper monas y tienen mucho brillo, son como unas estrellas brillantes y van dentro de una bolita de cristal que es súper bonita. Se la vamos a poner aquí, en la punta del gorrete. Vamos a dar aquí una puntadita. Le podéis poner un pompón o lo que os guste. Tenía esto y la verdad es que me apetecía mucho utilizarla y creo que le va a quedar simpática. ¿Veis? Le queda muy graciosa. Bueno, pues ahora vamos a ponerle unos pliegues. Vamos a bajarlos, a ponerlos donde más nos guste. Mirad, yo por ejemplo aquí le voy a hacer uno. Voy a meter la aguja y voy a dar aquí una puntada. De aquí me voy a venir, pues no lo sé, por ejemplo, por aquí voy a coger una aguja grande. Para salir bien, cogeré una aguja un poquito más larga. Y ahora, por ejemplo, si este lo he hecho aquí, pues voy a venir aquí y voy a salir, pues ya os digo, donde me parezca. Por ejemplo, aquí, a este lado, donde salga la aguja. Aquí, por ejemplo, le voy a dar otro. Voy a hacerle aquí otro pequeño pliegue. Haré igual, entraré y saldré donde me parezca. Aquí otro. Si no queréis hacerle pliegues, lo dejáis tal cual y ya está. Y ahora voy a ir hacia allá. Voy a coger aquí otro pliegue pequeño y voy a salir hacia arriba. Para darle un poquito de forma, que quede así, como un poquito hacia abajo, ¿veis? Eso lo voy a conseguir con los pliegues. Voy a cogerme desde aquí y voy a entrar en este. Y ahora voy a hacer aquí un nudo. Y listo. ¿Veis? Tiene otro estilo. Ahora vamos a venir con nuestras lucecitas y se las vamos a colocar por todo el contorno del gorro.
Lo encendemos y vemos cómo queda. Tenemos aquí nuestra petaca y solo tenemos que ponerlo en marcha o apagarlo. ¿Veis? Mirad qué bonito. La verdad es que queda súper coqueto. A mí me gusta. Ya me diréis en comentarios qué os va pareciendo y si os gusta esta idea. A mí me parece que queda muy bonito. Bueno, pues ya tenemos a nuestro pequeño. Vamos a hacer ahora a nuestra Lumi, que también está deseando estar igual de guapa que él. El gorrete lo vamos a hacer más o menos similar. Lo único que al no tener la barbita, pues le vamos a poner la carita de otra forma. Pero ya veréis qué chulo. Mirad, para Lumi he cogido estos peluchitos y he cortado unas tiras a lo largo. Después ya os dejaré las medidas, porque veis, aquí está súper grande. Voy a cortar un trocito y luego ya os digo lo que miden. Os lo dejaré en los patrones porque ya sabéis que yo lo voy haciendo un poco a ojo todo. Y hasta que no finalizo el trabajo, pues no sé la medida que tiene cada trocito o cada patrón que utilizo. ¿Veis? Yo creo que así le queda bien. En la parte de delante le vamos a dar aquí una puntadita. Vamos a meterlo un poquito hacia adentro. Nada, un doblez pequeñito. Y aquí vamos a coser una puntada. Bueno, pues seguimos con Lumi y mirad, si una parte del pelito lo cosemos de este lado, el otro lo vamos a coser del siguiente, como si fuese un espejo. Así no se nos va a ver feo por ninguna de las partes. Pues vamos a ponerle el pelito. ¿Veis? La parte que hemos cosido la vamos a poner aquí y la otra parte a este lado. Así nos queda mucho más bonita. Pues vamos a ponérselo de forma que nos quede lo más juntito posible. Yo creo que se lo voy a poner junto. Se lo voy a poner así juntito. Voy a coger un poquito de silicona y voy a pegar. La parte de delante no la voy a pegar porque la voy a sujetar con el sombrerito, con el gorrito. Así. Mirad, en la parte de dentro lo vamos a meter un poquito, la parte de atrás, perdón, lo vamos a meter un poquito hacia adentro para dejar libre los bracitos. Y ahora vamos a colocarle el gorrito, que lo vamos a hacer igual que hicimos con el de Frodi. Vamos a ponerlo así y la parte de la costura que nos vaya al centro del bracito y lo sujetamos para después ya coserlo. Hacemos igual aquí, la costura más o menos en el centro del brazo. Y ahora bajamos la parte de atrás. Y aquí le vamos a poner la nariz. Voy a ver si tengo la misma medida que Frodi y así nos quedarán a la misma altura.
11 centímetros y vamos a poner aquí a 11 centímetros. Voy a poner aquí un alfiler y aquí tendría ubicada la naricita de Lumi. Voy a hacerle un poquito de forma y aquí la voy a colocar. Ahora ya sí vamos a colocar el pelito, que lo traeremos hacia adelante y lo doblaremos también por detrás para que no se nos vea la parte fea, y ahora vamos a cubrirle esta nariz tan bonita. Voy a bajar un poquito más la parte de los bracitos. Y yo creo que así queda súper bonita. ¿Veis? Más o menos al mismo tamaño. Vamos ahora a coser el gorro. Lo vamos a hacer igual que hicimos el otro. Yo lo voy a hacer fuera de cámara porque me he pinchado y vuelvo a tener otra vez un poco de herida. Pero lo vamos a hacer igual. Lo coseremos, le pondremos las lucecillas por dentro y después ya vendré para enseñaros los detalles finales. Que ya veis que más fácil no puede ser esta parejita tan bonita de estos gnomos tan chulos. Se hacen súper rápido y van a ser la delicia de los niños, ya veréis. Les van a encantar. Pues mirad, así ha quedado de bonito este gorro decorado tan bonito, que me encanta, queda súper chulo. Bueno, vamos a ponerle ya unos detalles finales que van a ser unos botones. La verdad es que queda súper bonita. Mirad, tengo estos botones que son súper monos y creo que le voy a poner los más grandes, aunque estos me gustan un montón. Voy a poner estos pequeñitos que le quedan también muy simpáticos. Y así voy a dar por finalizado este de aquí. A nuestros pequeñitos, aunque algo le voy a poner en las manitas. Voy a hablar con ellos a ver qué me dicen que les apetece. Mirad qué cosa más bonita de parejita de nuestros gnomos. Son súper monos. ¿Qué os parece? Dejádmelo en comentarios. Voy a hacerle un detalle final y ya os presentaré el trabajo terminado. Creo que estos pelitos así le quedan súper monos a nuestra Lumi. ¿A vosotras qué os parece? Es un dulce, ¿eh? Voy a prepararles algún detallito. Pues mirad, le he hecho un bastoncito navideño de estos dulces que les gustan tanto a los nenes. A él se lo he hecho en color azul, como la ropita que tiene, y Frodi está encantado. Vamos a hacerle a Lumi el suyo, se lo vamos a hacer en un color cereza, un color subido. Vamos a coger un trocito de goma eva. Las medidas os las dejaré también con los patrones. Y vamos a coger un trocito de alambre de estos. Bueno, yo voy a utilizar este que es de aluminio, que se corta bastante bien y que es muy moldeable, pero vosotros utilizar el que tengáis. Vamos a poner un poquito de silicona en los dos extremos para sujetar un poco este alambre y lo vamos a colocar de esta forma. Podéis hacerlo con fieltro también, ¿eh? Yo he cogido goma eva porque es lo que tenía más a mano y lo que me apetecía utilizar, pero con fieltro queda igual de bien. Vamos a doblar hacia adentro y vamos a ir doblando, girando.
Y aquí vamos a poner silicona para cerrar. Nos aseguramos de que esté bien pegado. Y ahora vamos a ponerle un trocito de esta cinta. Vamos a empezar por un lateral. Y vamos a poner un poquito de silicona. Y ahora vamos a ir girando. Cuando lleguemos al final, cortamos. Ponemos silicona y ya está, sin más. Ya veis qué fácil es. Ahora voy a coger un trocito de alambre, en este caso dorado, pero si tenéis un hilo que sea dorado o plateado también os va. Y vamos a ponerlo justo aquí en medio de los dos trocitos de cinta. Sujetamos igual. Y sin quemarnos, la llevamos hacia la esquina. Y ahora vamos a ir girando en medio. Y hacemos igual. Cuando lleguemos al final cortamos y pegamos. Y ya lo tenemos hecho. Ya veis, es que es súper rápido de hacer. Ahora vamos a coger la forma y le daremos una forma bien bonita. Así. O si lo queremos un poquito más hacia afuera. ¿Veis? Y así nos queda este bastón. Ah, que está delicioso. Vamos a ponérselo a nuestra pequeña. Se lo vamos a poner en esta manita. Miramos que le quede más o menos como a Frodi. Y ya podrán irse a jugar o a buscar caramelos donde ellos quieran ir. ¿Veis? Y así lucen sus caramelitos de Navidad bien guapos. Bueno, pues hasta aquí el proyecto de hoy. Espero que os haya gustado. Yo la verdad es que como siempre he disfrutado un montón con estos pequeñitos. Me encantan diseñarlos y me encanta compartirlo con vosotras. Voy a presentaros el trabajo final. A mí me encantan y a vosotras qué os parecen. ¿A que están bonitos? Me la como enteros. Bueno, muñequeras, pues hasta aquí el proyecto de hoy. Ellos son Frodi y Lumi, unos gnomos muy especiales y súper agradables, fáciles de contentar y además que siempre miran por el bien de la humanidad. Gracias a ellos vamos a tener una Navidad especial en cada rincón del planeta, ya que el deseo que ellos pidieron fue que todo el mundo pudiera sentir la alegría y el amor de la Navidad, no solo en diciembre, sino durante todo el año. Vamos a agradecerles este deseo y vamos a intentar ser felices en compañía de los nuestros. Os deseo una feliz Navidad
y sobre todo que llenemos de alegría, de paz, de amor y de gnomos nuestra vida. Un beso, muñequeras.